El libro de Esther. Introducción. Título. El libro de Esther toma su nombre de la heroína del relato. El nombre hebreo original de ella era Hadasa, capítulo 2, 7, pero probablemente comenzó a ser conocida como Esther por el tiempo de su casamiento con Asuero, Jerjes, rey 486 al 465 a.C. Del Imperio Medo-Persa, ver Profetas y Reyes, página 440. Hadasa en hebreo significa mirto. Esther probablemente sea un nombre persa que significa estrella. Mardoqueo, que había adoptado como hija a su prima Hadasa, pudo haberle dado el nombre persa de Esther cuando le ordenó que no diese a conocer su nacionalidad, capítulo 2, 10. El libro de Esther es un relato dramático donde se narra cómo Dios usó a una joven valiente y de extraordinaria belleza para salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando estaba amenazado de exterminio. Como en el relato de Ruth, vemos aquí el papel importante de la mujer en el gran plan de Dios para la salvación de su pueblo. Ruth, que era gentil, decidió identificarse con los israelitas y aceptar al Dios de estos como su Dios, pero Esther, que era judía, providencialmente llegó a ser reina de la mayor nación gentil de su tiempo. Esther comprendió la verdad y la urgencia de la pregunta que le dirigió su padre adoptivo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Capítulo 4, 14. Elevó una oración a Dios y valerosamente arriesgó la vida para salvarla de los hijos del pueblo de Dios, esparcidos por todo el imperio persa. El relato de Esther conmueve a sus lectores, haciéndoles comprender las oportunidades que Dios puede ofrecer al más débil de los mortales. Tal vez a nosotros también se nos ha hecho llegar, al reino, para esta hora decisiva en la historia de la humanidad. Autor. Se desconoce quién escribió el libro de Esther. La profunda preocupación del autor por el bienestar del pueblo judío en un momento de crisis nacional lo señala como a uno de esa raza. El hecho de que el autor identifique a Mardoqueo como un benjamita, capítulo 2, 5, puede sugerir que él mismo fuera de la tribu de Benjamín. Y como solo menciona al pueblo judío que había sido esparcido y dividido entre los pueblos, y nunca a los de Jerusalén y Judea, se infiere que él se preocupaba exclusivamente por los primeros y, por lo tanto, tal vez fuera uno de ellos. Las muchas palabras persas que hay en el libro, además del conocimiento íntimo que el autor tiene de los asuntos y las costumbres persas, sugieren que residía en la Persia propiamente dicha, y no en una de las provincias remotas del imperio. Las excavaciones realizadas en Susa, Susán, confirman el hecho de que el autor conocía íntimamente el palacio, las costumbres y reglamentos de la corte persa. Impresionados por este conocimiento, varios eruditos se inclinan a pensar que el autor del libro tuvo que estar relacionado con la corte persa en ese tiempo o poco después, por lo menos como un funcionario subalterno, o bien que tenía acceso directo a esa información por medio de alguien que era de esta nacionalidad. Es posible que el autor fuese Esdras, quien presidió una expedición a Jerusalén en el 7º año de Artajerjes I, 457 a.C. Esdras era una autoridad y un conocedor de la ley judía, ver Esdras 7, 1 al 14, y puede haber sido un empleado real, quizá consejero legal del rey, ver Profetas y Reyes, página 446. Es evidente que Artajerjes tenía gran confianza en él, cualesquiera que fueran las circunstancias, ver Esdras 7, 25 al 28. La crisis ocasionada por Amán quizá ocurrió en el año 474-473 a.C., 16 o 17 años antes de la partida de Esdras hacia Jerusalén. Por lo tanto, es razonable pensar que Esdras estaba suficientemente familiarizado con los detalles del relato para haberlo podido escribir. Como celoso patriota, Esdras 7, 27, 28, consagrado sacerdote, versículo 1 al 5, piadoso reformador, capítulos 9, 1 al 10, 14, y administrador capaz, Esdras 7, 6, 10, 21, 25, 26. Esdras debe haberse interesado profundamente en esta crisis, que ocurrió cuando aún era joven. No hay duda de que estaba capacitado para escribir el libro de Esther. Pero también Nehemías pudo haber sido el autor. Del apéndice del libro de Esther, capítulo 10, puede inferirse que cuando se escribió este libro Asuero Jerjes ya había muerto, porque todos los actos de su poder y de su fortaleza fueron escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. De ser así, entonces el libro de Esther fue compuesto después del 465 a.C., año en que Asuero fue asesinado por su cortesano Artabano. Está implícito también que el imperio persa aún gobernaba al mundo y, por lo tanto, el libro de Esther fue escrito antes de la caída de Persia en 331 a.C. Los numerosos detalles íntimos de la narración,
muchos de los cuales han sido ahora confirmados por la arqueología, sugieren, sin embargo, que se lo escribió poco después de que ocurrieran los sucesos, quizá por alguien que conocía personalmente a una o más de las personas mencionadas en el relato. Algunos han sugerido que Mardoqueo pudo haber sido el autor. El hecho de que se sepa que ejerció cargos secundarios en la corte, capítulos 2, 11, 19, 21 al 23, 3, 2 al 5, 4, 1, 2, 6, 5, 13 antes de ser ascendido al puesto de primer ministro del reino, capítulos 8, 1, 2, 7 al 10, 15, 9, 3, 4, 20, 31, 10, 3, explicaría por qué el autor conocía también el palacio, las costumbres y reglamentos de la corte. Además, Mardoqueo es la única persona mencionada específicamente en la Biblia que tenía este conocimiento íntimo y también acceso a los textos oficiales de los diversos decretos que se mencionan. Es, pues, probable que Mardoqueo pudiera haber escrito el libro de Esther. Una tablilla cuneiforme que se halla en el Museo de Berlín menciona a un encumbrado dignatario llamado Marduka, transliteración babilónica de Mardoqueo, quien, con el título de Sipir, sirvió como influyente consejero en la corte de Susán en tiempos de Jerjes. No se conoce a ninguna otra persona, ni en la Biblia ni en otros testimonios documentales, con ese nombre, ni que ocupase ese puesto en Susa durante el reino de Jerjes. Por orden de Asuero y en nombre del rey con el sello real, Esther y Mardoqueo enviaron decretos oficiales a todas partes del reino para explicar el repentino cambio de la política real y para autorizar a los judíos a defenderse. Capítulo 8. 9 al 14, ver capítulo 9, 31-32. Algunos han creído que lo que ahora se conoce como el libro de Esther pudo haber estado incluido en los mensajes enviados a los judíos por Esther y Mardoqueo, pero las referencias que hemos hecho notar difícilmente pueden justificar tal conclusión. Sin embargo, es enteramente posible que Mardoqueo hubiera escrito el libro de Esther y, además, los documentos mencionados en el libro. El hecho de que se lo mencione en tercera persona en todo el libro no afecta en nada la cuestión de que pudiera haber sido su autor. Es de notar, sin embargo, que aun después de analizar todas esas posibilidades, sigue desconociéndose al autor del libro de Esther. Todo lo que puede decirse con certeza es que debe haber sido un judío que vivió en Susán en la época en que ocurrieron los sucesos narrados en el libro. Marco histórico. Muerto Darío I Vistáspes o el Grande en 486 a.C., su hijo Jerjes ascendió al trono y reinó hasta su muerte en 465 a.C., entonces comenzó a reinar el hijo de este último, Artajerjes. Por lo tanto, el Asuero de la Biblia es el Jerjes en griego de la historia. El nombre Asuero deriva de una transliteración latina, Asuerus, del hebreo Ajaewerom, a su vez, deriva del persa Xahasa y del babilónico Axiyarsi. Los traductores de la Septuaginta confundieron a Asuero con Artajerjes. El Asuero de los libros de Esdras y de Esther no es el Asuero de Daniel 9:1. Este fue padre de Darío el Medo. Durante los años finales del reinado de Darío Histaspes y la primera parte del reinado de su hijo sucesor, Jerjes Asuero, el imperio persa alcanzó la cúspide de su poderío. Según Esther 1:1, el dominio de Asuero se extendía por el oeste desde el límite noroeste de la India hasta el límite norte de Etiopía. De este a oeste su longitud era de 4.800 kilómetros y, en anchura, variaba de 800 a 2.400 kilómetros. Su superficie era de 5.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Susán, Susa era una de las capitales del imperio persa, honor que compartía con Ecbatana y Persépolis. Los persas eran una rama de la familia de raza indoeuropea y fueron, sin duda, la primera de dicho grupo que gobernó el mundo. Para una consideración adicional del periodo de la historia persa en el cual ocurrieron los acontecimientos del libro de Esther, ver páginas 61 al 63. Desde el punto de vista de la historia bíblica, el principal acontecimiento del reinado de Ciro, calle 553 al 530 a.C., primer rey del imperio persa, fue el decreto del primer año de su reinado para autorizar a los judíos a que regresaran a Palestina en 536, ver páginas 99-100, y a reconstruir el templo, Esdras 5:13. En cumplimiento de este decreto, Zorobabel dirigió a unos 50.000 judíos de regreso a Judea y comenzó la reconstrucción del templo, Esdras 1:5-6, 3:1 al 10. Sin embargo, después de un tiempo el trabajo se detuvo como resultado de varias dificultades y desánimos que surgieron, Esdras 4:1 al 5:24, ver Ageo 1:1 al 4. El reinado de Cambises, 530 al 522, hijo y sucesor de Ciro, fue de poca importancia para los judíos, porque parece que aquel tuvo poco o ningún interés en el bienestar de ellos.
Pero poco después de que Darío Histaspes, 522 al 486, ascendiera al trono, promulgó un decreto para confirmar el que Ciro había expedido, Esdras 4, 24, 6, 1. Con este último decreto culminó la terminación del templo de Zorobabel en 515 a.C., Esdras 6, 1, 15. A principios del siglo V a.C., Atenas ayudó a los griegos que vivían en la costa occidental de Asia Menor en su lucha por liberarse de la dominación persa. Darío hizo frente a este desafío a su poder y llevó un ejército a Grecia para castigar a los atenienses. Estos hicieron frente a las poderosas huestes de Persia en la playa de Maratón con un ejército mucho menor y propinaron a los invasores una derrota decisiva que obligó a Darío a retirarse inmediatamente a Asia, 490 a.C. Pero Darío murió el 486 a.C., mientras hacía preparativos para una nueva invasión contra Grecia. Su hijo y sucesor, Jerjes I o Asuero 486 al 465 a.C., regresó a Grecia, pero sufrió una derrota aún mayor en Salamina, 480 a.C. Después de esto Jerjes regresó definitivamente al Asia y dejó encargado de la campaña a su general Mardonio. Este fue derrotado en Platea el año siguiente y como resultado, las fuerzas persas abandonaron Europa y no regresaron más. El gran banquete del tercer año de Jerjes, Asuero, parece haberse celebrado poco antes de que éste partiera de Susa para su desastrosa expedición a Grecia. Sin duda fue antes de su partida en 482-481 a.C. cuando se dio la orden de que juntaran a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, Ester 2:3. El cumplimiento de este decreto requirió, seguramente, varios meses. Sin duda, poco después del regreso de Jerjes a Susa, Ester fue llevada delante de él y elegida reina. Los sucesivos reveses que le causó la flota ateniense en las costas occidentales del Asia Menor durante los años siguientes, más los disturbios producidos en otras partes del extenso imperio, pueden haber predispuesto al rey para que considerara favorablemente el plan propuesto por Amán de exterminar a los judíos. Si este plan se hubiera puesto en ejecución, habría comenzado una política diametralmente opuesta a la anterior, que era amistosa y aun generosa de parte de los persas para con los judíos durante los reinados de Ciro y Darío. La notable liberación de los judíos, gracias al valor de Ester, sirvió para restaurarlos al favor real y preparó el camino para las labores de Esdras y Nehemías pocos años después, y particularmente para el importante decreto de Artajerjes I, 465 al 423 a.C., hijo y sucesor de Jerjes, en el año 457 a.C. Tema. La corriente de la historia judía desapareció durante un tiempo y fluyó en forma oculta. Cuando reapareció había cambiado todo su carácter. Los judíos ya no eran solo una nación, sino más bien una raza y una iglesia. La Biblia no contiene una historia según se define la historia del exilio y de los tiempos posexílicos, sino que presenta admirablemente lo que podría llamarse el espíritu del período, el cual se encuentra en las narraciones de Daniel y de Ester. El libro de Ester es uno de los 5 rollos que se han leído desde tiempos antiguos en cada sinagoga en las 5 ocasiones festivas del año. Parece que este ciclo anual de lecturas fue el que determinó la inclusión de Ester en el canon hebreo. El orden de los 5 rollos es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. El libro de Ester está en quinto lugar porque se lee en la fiesta final del año, en los días de Purim, ver comentario de capítulos 3, 7, 9, 26. Desde el punto de vista literario, el libro de Ester contiene elementos dramáticos, además de rasgos épicos y líricos. Narra una crisis histórica en la vida del pueblo de Dios, que estuvo a punto de ser aniquilado. El medio de liberación fue una judía que asciende desde una vida tranquila junto con su primo y padre adoptivo Mardoqueo, hasta ocupar el puesto de reina de un imperio mundial. La narración presenta a Ester como una mujer de claro juicio, gran dominio propio y notable abnegación. La exhortación de Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Capítulo 4:14 proyectó a la joven reina a las alturas de la acción heroica. Su espíritu se elevó con solemne dignidad para responder a la demanda de la hora con palabras llenas de valor y de emoción, y si perezco, que perezca. Capítulo 4:16. Cuando se le extendió el cetro en el momento crítico, no identificó inmediatamente al villano, sino que con notable dominio propio y atención deliberada, colocó al rey y a Amán en la situación que había calculado como la más favorable para lograr su propósito. La ficción no podría concebir una serie más dramática y sorprendente de coincidencias para desenmascarar y, finalmente, llevar a la muerte a Amán.
Los judíos conmemoran siempre en Purim, la fiesta de las suertes, el fin que el cielo dio al malvado plan de Amán, al cual una suerte posiblemente había indicado que tendría éxito, ver capítulo 3, 7. El carácter religioso y la enseñanza moral del libro de Esther puede resumirse de la siguiente manera. Aunque en este libro no aparece el nombre de Dios, su providencia es evidente en todas sus páginas. Ningún ateo podría haber escrito el libro y ningún creyente puede leerlo sin que se fortalezca su fe. El autor presenta la liberación como resultado de una fe viva en Dios. El libro de Esther relata el origen de una importante celebración nacional judía, la fiesta de Purim, que aún se observa con regocijo cada año. Una lección profundamente moral impregna la narración. El veloz opacamiento de la popularidad de Amán pone dolorosamente en evidencia la naturaleza transitoria del poder y la prosperidad terrenales. Dios humilla al soberbio y exalta a los que confían en él. La providencia de Dios se manifiesta notablemente. El poder divino se une con el esfuerzo humano. Los medios usados son humanos, pero la liberación es, en esencia, divina. Bosquejo del libro. Y coronación de Esther como reina de Persia, 1:1-2, 20. A. La fiesta oficial de 180 días, 1:1-4. B. La fiesta pública de 7 días, 1:5-9. Calle Basti rehúsa aparecer ante Asuero, 1:10-12. De destitución de Basti, 1:13-22. E. Búsqueda de una nueva reina, 2:1-4. F. Llegada de Esther al palacio, 2:5-11. G. Coronación de Esther, 2:12-20. 2. Plan de Amán para exterminar a los judíos, 2:21-3:15. A Mardoqueo, un funcionario real, salva la vida de Asuero, 2:21-23. B. Ascenso de Amán, su resentimiento contra Mardoqueo, 3:6-11. C. Decreto de Amán para exterminar a los judíos, 3:12-15. 3. Esther defiende la causa de su pueblo, 4:1-5, 8. A consternación de los judíos, ayunan frente al decreto de Amán, 4:1-3. B. Mardoqueo recurre a Esther, 4:4-14. Calle Esther acepta el reto, 4:15-17. D. Esther invita al rey y a Amán a un banquete, 5:1-8. 4. Caída de Amán, 5:9-7-10. A plan de Amán para ahorcar a Mardoqueo, 5:9-14. B. Asuero recuerda el leal servicio de Mardoqueo, 6:1-3. C. El rey ordena que Amán honre a Mardoqueo, 6:4-11. D. Amán recibe advertencias de sus amigos y su esposa, 6:12-14. E. Esther acusa a Amán delante de Asuero, 7:1-8. F. Ejecución de Amán, 7:9-10. V. Triunfo de los judíos sobre sus enemigos, 8:1-10-3. A. Se invalida el decreto de Amán, 8:1-14. B. Mardoqueo asciende y su pueblo recupera la buena voluntad del rey, 8:15-17. C. Liberación y gozo de los judíos, 9:1-19. De proclamación de la fiesta de Purim, 9:20-32. E. Nombramiento de Mardoqueo como ministro de Persia, 10:1-3.